Lecciones para la Escuela Sabática del segundo trimestre de 2022. El Génesis. Lección 3 para el 16 de abril de 2022. Caín y su legado. Es difícil imaginar los sentimientos de Adán y Eva al descubrir que Caín, su primogénito, había dado muerte a su hermano Abel. Génesis 4 nos relata la historia del primer asesinato y de la espiral descendente de la humanidad hundida cada vez más en el pecado. Pero también podemos ver a Dios presente, preocupado por sus hijos y extendiendo su gracia al pecador. Veremos Génesis 4 dividido en diversas partes. Primera, los dos hermanos, su nacimiento, versículos 1 y 2, su ofrenda, versículos 3 y 5. El pecado de Caín, el consejo de Dios, versículos 6 al 8, y el castigo de Dios, versículos 9 al 16. Finalmente, los dos linajes, los hijos de Caín, versículos 17 al 24, y los hijos de Dios, versículos 25 y 26. El nacimiento de Caín y de Abel. Y el hombre conoció a Eva su mujer, y concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido hombre, al Señor. Al dar a luz a su primer hijo, Eva tiene en mente la promesa divina de Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Caín era para Eva el cumplimiento de la profecía, es decir, la simiente que los liberaría del pecado. Evidentemente, esta esperanza eclipsó el nacimiento de Abel, en hebreo Jebel, cuyo nombre significa vanidad, tal como se usa en Eclesiastés: vanidad de vanidades, Jebel de Jebel, dijo el predicador. Todo es Jebel, vanidad. Al crecer, cada uno hizo elecciones distintas. Caín decidió cultivar la tierra, mientras que Abel decidió cuidar de los animales. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aparentemente, Caín obedecía estrictamente las órdenes divinas. Seguía las instrucciones que Dios le dio a Adán. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Todo parecía marchar según las expectativas. La ofrenda de Caín y de Abel. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Dios requería tanto ofrendas animales como vegetales. Levítico nos dirá: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda al Señor, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Y Éxodo nos dirá: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa del Señor tu Dios. Cada una tenía su significado. Los animales, redención; los vegetales, gratitud. Aunque no conocemos el contexto de la ofrenda de los hermanos, podemos intuir cuál fue la razón para que Dios no aceptase una de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Mientras que Caín considera que su ofrenda es un regalo para Dios, Abel entiende su sacrificio como un recordatorio del regalo de Dios para él. Caín quiere ser aceptado por lo que hace por Dios, es decir, salvación por obras. Abel quiere ser aceptado por lo que Dios ha hecho por él, es decir, salvación por fe. El consejo de Dios. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Cuando su ofrenda fue rechazada, Caín se enojó contra Dios y contra su hermano. Parece lógico enfadarse con Dios por haber rechazado su ofrenda, pero ¿por qué enfadarse con su hermano? No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ante el enfado de Caín, Dios se acerca a él con cariño. Sus consejos están dirigidos a evitar que cometa errores y a animarle a hacer las elecciones correctas. Le invita a hacer lo bueno, lo correcto. Puede contar con la aceptación divina,
pero debe aceptar los términos de Dios, no los suyos propios. En segundo lugar, le anima a obtener la victoria sobre el pecado. Dios estará a su lado para ayudarle. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El castigo de Dios, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Después de haber matado a su hermano, Dios se acercó a Caín con una pregunta similar a la que le hizo a Adán. ¿Dónde está Abel tu hermano? Pero esta vez no hubo reconocimiento del pecado, ni siquiera un intento de justificarlo. Simplemente evade la pregunta, desafiando abiertamente a Dios. Como respuesta, Dios puso a Caín bajo la maldición de la tierra, que había bebido la sangre de su hermano. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Caín había elegido vivir lejos de Dios, y por ello fue condenado también a una vida errante. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Aunque no hay arrepentimiento, Caín es consciente de que vivir lejos de Dios lleva a la muerte. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Pero Dios, en su misericordia, cuida aún de los pecadores. Y le respondió el Señor, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Y Jesús nos recordó que seamos hijos de vuestro Padre Dios, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Los hijos de Caín. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Los descendientes de Caín fueron empeorando de generación en generación. Lamec, séptimo desde Adán, es un ejemplo claro de ello. Veamos a Caín. Es monógamo, oculta su pecado y pide misericordia. Y él será vengado 7 veces por Dios. Pero Lamec es polígamo, se jacta de su pecado, no quiere misericordia y cree merecer una venganza de 70 veces 7. Los hijos de Dios. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Eva expresó su fe en que el libertador prometido vendría mediante Set. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. La simiente mesiánica se transmitiría en el linaje setita. A partir de Enos, hubo una clara diferenciación entre los descendientes de Set, los hijos e hijas de Dios, y los de Caín, los hijos e hijas de los hombres. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Mientras que el linaje de Caín se alejaba cada vez más de Dios, el linaje de Set procuraba acercarse a él. Al igual que Lamec, Enoc fue el séptimo desde Adán. Pero qué contraste entre la experiencia de estos dos primos. Como hijos e hijas de Dios, imitemos a Enoc y caminemos cada día con él. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. La única salvaguardia contra el mal consiste en que mediante la fe en su justicia, Cristo more en el corazón. La tentación tiene poder sobre nosotros porque existe egoísmo en nuestros corazones. Pero cuando contemplamos el gran amor de Dios, vemos el egoísmo en su carácter horrible y repugnante, y deseamos que sea expulsado del alma. A medida que el Espíritu Santo glorifica a Cristo, nuestro corazón se ablanda y se somete. La tentación pierde su poder y la gracia de Cristo transforma el carácter.